En esta ocasión tengo el orgullo y la satisfacción de presentar a Nelly, que no solo es una persona venezolana, madre de familia, sino que es una profesional, es abogado en su país de origen, es con mucha satisfacción y orgullo tengo que decir que es miembro de nuestro equipo aquí en el despacho, y pues queremos que comparta con nosotros un poquito de lo que ella sabe y conoce acerca de su país de origen, un hermoso país muy admirado por mi persona y por muchos de nuestra comunidad, como es el país de Venezuela. ¿Cómo está, Nelly? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctor Xavier. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a usted por estar aquí con nosotros. Quisiera que para comenzar nos comente un poquitito acerca de lo que usted miró en Venezuela y el modo en que era Venezuela cuando usted era niña y el modo en que ha ido cambiando con el pasar de los años, para que pues nuestra audiencia tenga un poquito de contexto del fenómeno venezolano que muchos escuchamos, pero pocos podemos decir con autoridad y pues la experiencia que usted tiene. Claro que sí. Venezuela ha pasado por un cambio muy trágico durante los últimos años. Cuando yo vivía allá, cuando crecí allá, recuerdo una Venezuela libre, una Venezuela rica en todos los sentidos, donde uno podía adquirir cualquier tipo de, digamos, o acceder a cualquier cosa que te permitiera tener una vida digna. O sea, hablamos de alimentos, hablamos de medicinas, incluso viajar. Venezuela es un país que tiene todo tipo de clima y todo tipo de paisajes, y podía uno sentirse en la libertad de recorrer todo el país. Y no solo eso, me acuerdo que cuando yo era niño, me acuerdo que en Ecuador se hablaba de Venezuela como los Estados Unidos de Sudamérica, porque pues en realidad me acuerdo que personas salían de otros países como el Ecuador, del Perú, e incluso de Colombia, y viajaban a Venezuela porque ahí tenían los buenos empleos, ¿no? Ahí pues un país hasta ahora muy rico en petróleo, muy rico en recursos naturales y que tenía gran solvencia, ¿correcto? Sí, así es. Venezuela era un país que se sostenía principalmente por la economía petrolera. Digamos que esta área era la principal fuente de trabajo para el país, y esto le permitía a la población tener una buena calidad de vida y adquirir muchas cosas, y incluso la formación que tenía o que tiene, digamos, la generación actual es muy buena debido a esto. Claro. Sí, debido a todo lo que es la parte petrolera. Claro, no es así. Claro, y lo que usted me comentaba un poquito antes del programa y cuando hemos conversado, que pues en realidad incluso el nombre Venezuela viene de pequeña Venecia, ¿no? Y eso surge de el hecho de que pues desde que Cristóbal Colón llegó básicamente en su tercer viaje y visitó Venezuela en el siglo XV, él la miró y pues era reminiscent, ¿no? Era un poco parecida a Venecia, digamos, y así de hermosa. Y tal como usted dice, pues las cosas han ido cambiando. ¿Se acuerda, tiene usted, cómo fue su percepción, cómo vivió usted los golpes de Estado o los fallidos golpes de Estado del 88 y el 92, que incluso en uno de estos parece que Hugo Chávez, que llegó a ser presidente, que parece que fue partícipe, ¿no? Sí, bueno, cuando esto sucedió yo realmente estaba muy pequeña. Recuerdo más, crecí, digamos, desde los 16 años con toda la trayectoria de lo que es el gobierno actual, desde que Hugo Chávez tomó la presidencia. En el 98. Correcto, en el 98. Y crecí, digamos, observando todo este cambio. Y lamentablemente ha sido trágico. Siempre han habido más restricciones cada vez para el pueblo, y lamentablemente muchas personas se han ido acostumbrando a esa idea, haciendo resistencia. Lamentablemente no se ha podido lograr lo que se ha buscado, que es la libertad nuevamente de Venezuela, pero entonces digamos que el gobierno actual mantiene
al control y el poder absoluto de todo el país y de todas las instituciones. Los ciudadanos allá están, digamos, sobreviviendo a lo que es esta situación. Claro, y esto bajo el pretexto del populismo y el socialismo es lo que presentó Hugo Chávez originalmente, una supuesta distribución más equitativa de donde supuestamente toda la gente iba a recibir los beneficios de la riqueza nacional, y sin embargo ha sido una espiral en descenso continuo a través de los años, tal como usted menciona, pues desafortunadamente desde que Hugo Chávez tomó el poder y luego ya con Maduro yo creo que incluso más estrepitoso, ¿no? Más acelerado, una espiral negativa donde cada vez el país se encuentra en condiciones más precarias. ¿Cómo estaba Venezuela cuando usted salió? Yo sé que usted entró al país, acá a los Estados Unidos con su visa, vino acá pues legalmente, ¿no? ¿Cómo estaba el país? Y quisiera que nos cuente un poquito de su experiencia en la universidad. Yo sé que usted se recibió como abogado, completó sus estudios legales. ¿Me puede conversar cómo estuvo la situación durante el tiempo que usted estaba en la universidad y ya cuando Maduro tomó el poder? Sí, claro. Una vez que yo me gradué, inicié a trabajar de inmediato en el área legal. Pude ejercer en varios ámbitos o en varios campos dentro del derecho. Sin embargo, una vez iban pasando los años, digamos que se dejó de respetar lo que es la ideología política de los demás. Había una obligación de estar de acuerdo con el gobierno actual y si uno presenta, digamos, resistencia o oposición a esas ideologías, lamentablemente uno se convierte en un objetivo político para ellos. Exactamente. Y es lo que pasa en todo el país y esto es lo que ha estado pasando por mucho tiempo. Es muy grave la situación. Hay muchas personas que realmente se han visto o nos hemos visto en extremo peligro, digamos así, o es el miedo de que no se puede hablar, de que incluso hoy en día, y es algo que me parece abrumador, las personas tienen que solicitar y manifestar que están con el gobierno para poder tener una tarjeta y poder adquirir alimentos regulados por el gobierno. O sea, una intolerancia terrible, ¿no? Para diversas extrema ideas. Y aparte de eso, pues no solo ese nivel de intolerancia, sino que la necesidad de la gente con la economía que cada vez se deteriora, es una necesidad muy marcada, tal como usted menciona. Llega al punto que ya los bolívares, según escucho, ya en realidad ya casi no se usan mucho. ¿Es eso? ¿Llegó usted a ver eso o ha ocurrido desde que usted salió? Porque tengo entendido que ahora está para efectos prácticos, hasta cierto punto, Venezuela está dolarizada, ¿correcto? Así es. No, antes de yo venirme, todavía había la forma de comprar las cosas. Aparte, bueno, se veía ya el desabastecimiento en la economía, la dificultad de poder acceder a ciertos productos básicos ya estaba. Sin embargo, el grado de intolerancia era tanto, y por lo menos yo que trabajaba como funcionario público, me vi afectada muchas veces por el hecho de que no podía ejercer mi cargo como se establece, porque me veía o me querían forzar a seguir a ciertas órdenes con las que yo no estaba de acuerdo, y todo por la parte política. Entonces, todo esto va afectando y lo va como orillando a uno, donde ya la situación era muy intolerable. Era realmente intolerable. Y usted me había comentado que cuando usted era niña su familia era de más o menos medios, ¿no? Y podían viajar y desenvolverse de una manera como personas de clase media que netamente eran. ¿Eso fue cambiando según los años pasaron o cómo estuvo? Sí, de hecho para mí, para muchas personas, vengo de una familia afortunadamente que tuvo la posibilidad de vivir en una clase media alta, donde tuvimos, y agradezco eso, pudimos conocer, viajar y tener una formación adecuada como se debe. Creo que muchas familias, digamos, bajaron de esta categoría o pasaron por muchas dificultades. En Venezuela incluso personas se quitaron la vida por la depresión,
de todo lo que tuvieron que vivir, desafortunadamente, a consecuencia de todos estos cambios, personas que no supieron cómo manejar la situación lamentablemente les afectó mucho en su vida. Claro, tal como usted dice, pues creando situaciones intolerables, de tal modo que es un literal éxodo de Venezuela que ha ocurrido, ¿no? A través de los últimos años, y pues no solo vienen hacia los Estados Unidos, sino pues hacia muchos países. Yo sé que en Colombia hay bastantes, básicamente exiliados de Venezuela, en Ecuador, en el Perú, en Uruguay, en varios países, ¿correcto? Así es, sí. Esta circunstancia, de hecho, es lo que creo yo ha mantenido, digamos, como le ha dado oportunidad a muchas personas que continúan en Venezuela a tener acceso a comida o a medicina, porque es imposible. Actualmente el salario de Venezuela es simplemente increíble. Creo que no sé si llegan a $1 o algo mensual, y cuando vamos a la realidad, todos los productos en el mercado se manejan y están dolarizados, como usted decía anteriormente. Entonces, el hecho de que muchas personas estemos alrededor del mundo y podamos tener acceso a la divisa del dólar nos permite ayudar a los familiares que están aún allá. La pregunta es, lamentablemente, las personas que no tienen a nadie en el exterior ya pasan más decadencia. Claro, y entonces la diáspora venezolana que está alrededor del mundo, que ha permitido de una u otra manera que la gente común de Venezuela sobreviva, en pocas palabras, mantenga algún nivel de vida tolerable. Y pues, sin embargo, no es como que están en un lecho de rosas tampoco. Yo sé por experiencia propia que en muchos países de Latinoamérica, mientras que al principio hubo una mayor tolerancia y aceptación de la inmigración venezolana, inevitablemente el fenómeno de la inmigración crea sentimientos hasta cierto punto análogos, ¿no? Así como aquí en los Estados Unidos, para nuestra gente, la gente inmigrante, como dije a la introducción de este programa, cuando hay una ola grande de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, siempre hay un impacto que se crea y una especie de, qué sé yo, se empieza a resentir, la gente ciudadana del país empieza como a resentir un poco más el hecho de que haya más gente, entre comillas, invadiendo su país. Pero ese no es un fenómeno que se limita a lo que es un país anglosajón o un país europeo, sino que también se ha visto en otros países. En el Perú hay lo mismo, en el Ecuador hay lo mismo. ¿Ha escuchado usted algo de ese tema, hasta cierto punto, de la intolerancia que se empieza a desarrollar en contra de las comunidades inmigrantes que vienen de Venezuela? Sí he escuchado, de hecho, por experiencia de familiares incluso, que están en algunos de estos países, como el Perú, decía usted. Lamentablemente la sensación que causa el venezolano por la preparación profesional que tiene, quizás a veces causa recelo o esta intolerancia hacia los demás, pensando que es que llegamos como para quitar estos puestos laborales que tienen los ciudadanos de ese país. Pues sí, en efecto, no hay modo de ganar para el inmigrante, digamos así, porque cuando llega una persona bien capacitada, bien preparada, bien educada, nos va a quitar los empleos, nos va a sobajar, nos viene a dominar. Y luego, si es que por mala fortuna un inmigrante, en este caso, digamos un venezolano, llega a cometer un delito, son los venezolanos, ¿no? Se le atribuye a la comunidad completa. Entonces, ya sea que venga por fuera de lo que es lícito y que cometa alguna infracción o algún delito, le afecta a toda la comunidad venezolana y se tiende a hacer lo que le llaman el estereotipo, ¿no? Y lo mismo si es que viene una persona preparada, educada, pues igual constituye una amenaza. Venga como venga, pues desafortunadamente la naturaleza humana es esa, ¿no? Hasta cierto punto el egoísmo, y cuando hay una situación como la de Venezuela que exige y pues pide soluciones y ayuda, como que al principio la gente puede querer estar dispuesta y tener buena intención, pero pronto como que lo empiezan a resentir
y dar la vuelta a la espalda. Por eso qué bueno que en este país, en los Estados Unidos, ha llegado un gobierno que miró la situación y decidió que merita atención, como para dar esto que se llama el TPS, el Temporary Protected Status, para que la gente que está aquí en los Estados Unidos, que viene de Venezuela, pueda respirar tranquila y pueda tener un estatus protegido y no estar con ese pendiente de cuándo les toca regresar a esa situación insostenible e intolerable. ¿Qué ha sido su experiencia en cuanto a su vida aquí en los Estados Unidos desde que llegó? Como dije antes, yo sé que usted llegó con visa y desde que entró usted aplicó para su asilo y en todo momento ha estado ya sea con permiso de empleo o con visa, ha tenido un estatus regular. ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en los Estados Unidos? Pues pienso que para cualquier inmigrante es un camino difícil, no es nada fácil dejar su país donde ya uno había alcanzado muchos objetivos, muchas metas. Empezar desde cero y ser visto como un inmigrante, digamos, por lo que implica en sí, no es nada fácil. Empezar de cero a construir una nueva vida, nuevos objetivos, llenarse de mucha paciencia, y saber cuál es el objetivo acá. ¿No? Claro. Principalmente cuando yo llegué en el 2016, y como a muchos nos toca trabajar pues en áreas que jamás habíamos trabajado o conocido, humildemente a empezar desde cero, pero como decir, a buscar crecer nuevamente. Claro, Es claro. lo más importante. Y yo sé que usted hace poco presentó su petición del TPS para usted, para sus seres queridos. ¿Qué le movió a usted para hacer eso? Pues como dije hace un momento, personalmente tengo metas, objetivos y hay que buscar crecer, no quedarse donde uno o conformarse con donde uno está. Y tengo un caso de asilo pendiente, sin embargo eso no sabemos si nos garantiza en el futuro el estatus que realmente queremos. El TPS pienso que nos brinda una oportunidad adicional, digamos un plan B. Claro. para poder alcanzar ese estatus. Hay muchos escenarios, no sabemos qué va a suceder, no sabemos si el TPS nos brinda la oportunidad de llegar a una residencia mientras seguimos esperando por el asilo. Claro, y es posible, ¿no?, que con las medidas que se está tomando y las propuestas bajo esta administración, que le dé una residencia y un sendero a la ciudadanía. Esperemos que así sea y que ese sea el outcome, que es el resultado. Quiero agradecerle mucho, Nelly, su participación. Quiero agradecerle todo lo que ha compartido con nosotros. Yo sé que es muy valioso para aquellas personas, no solo venezolanas, sino para toda la gente, las personas de nuestra comunidad que quieren comprender un poquito más acerca de la situación de nuestro pueblo venezolano. Gracias por estar aquí con nosotros y pues como usted sabe, le apreciamos mucho aquí en nuestro equipo y pues quiero darle un abrazo a la distancia y pues seguimos trabajando, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, doctor Javier.